Hola, en este video trabajamos las páginas 44 a 51 de nuestro libro de Geografía, sexto grado. En estas páginas hablaremos acerca de los componentes naturales de la Tierra y vamos a comenzar leyendo como siempre el email antes de cada lección. Hola Dan, aprovecho que estoy revisando mi correo para saludarte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto más ha bajado la temperatura en Copenhague? Aquí en Pisco, Perú, hace algo de calor. El termómetro registró 30 grados centígrados. Como te platiqué, el clima en mi ciudad es seco, casi no llueve, pero al este de Perú todo es diferente, es tropical, llueve mucho, hay una región selvática con gran variedad de aves. En las próximas semanas iremos a Puerto Maldonado para convivir un poco con la selva. Daremos un paseo por el río. No te imaginas el hermoso paisaje de árboles gigantes en las orillas y el alboroto de los animales. Ahora, platícame cómo es el clima del lugar donde vives. Seguimos en contacto, Martín. Y seguido de ello, como podrás observar, le envía precisamente una foto de una provincia de Pisco en Perú, donde como puedes ver, el clima se ve bastante seco, ya que únicamente podemos notar arena. Recuerda, con esta lección explicaremos la relación entre relieve, agua, clima, vegetación y fauna. Vamos a comenzar. Martín describió en su correo algunos elementos de las regiones naturales de Perú. Observa la imagen que envía Martín a su amiga. Describe los elementos que la conforman y comenta con tu grupo en qué regiones naturales la puedes localizar. Y bien, como mencionamos anteriormente, solo se muestra arena sin vegetación y el cielo está despejado. Este es un ejemplo de desierto y como mencionamos, el clima seguramente es caluroso. Ahora vamos a realizar la primera actividad. Para localizar un lugar o una región en la superficie terrestre, se utilizan las coordenadas geográficas como la latitud y la longitud. Localiza las regiones climáticas en el mapa que se encuentra en el anexo de tu libro, página 189, y realiza lo que se pide a continuación. Identifica qué climas existen entre los 60 grados y los 80 grados de latitud norte. Y bueno, podrás observar precisamente en ese anexo que principalmente se encuentra el clima polar de tundra y frío lluvioso todo el año. ¿Cuáles son los climas predominantes entre los 40 y los 50 grados de latitud? Y son el clima frío lluvioso todo el año, el clima templado lluvioso todo el año y el seco estepario. ¿En qué paralelos se localizan los climas tropicales? Y podrás percibir que es entre los 20 grados norte y los 20 grados sur. Después, comenta con tus compañeros cómo es un clima tropical y qué tipo de vegetación predomina. Vas a observar la fotografía de esta página y describirás el paisaje que se muestra. Además, en el mapa de climas del anexo, localiza el país donde está un volcán y comenta por qué un país localizado en la línea ecuatorial tiene lugares con nieve. Y bueno, pues vamos a dar respuesta precisamente a esto. Los climas tropicales tienen la característica de ser calurosos y húmedos la mayoría del año. Su vegetación está mayormente conformada por bosques tropicales. Ahora bien, respecto a esta fotografía donde aparece precisamente una llama, podemos observar que es un paisaje rocoso, con poca vegetación y nieve en las montañas. El clima es templado y hay precisamente animales como las llamas y que podemos ver en la imagen. Finalmente, respecto a la pregunta que nos dice, ¿por qué un país localizado en la línea ecuatorial tiene lugares con nieve? Pues es precisamente por la altura de sus montañas. Y recuerda, la imagen de la que estamos hablando es de la cumbre más alta de Ecuador en el volcán Chimborazo. Alcanza 6.310 metros de altura, medida desde el nivel del mar.
Vamos ahora a la sección Aprendamos más, precisamente donde nos van a explicar cuál es la relación que comentábamos entre clima, relieve, etc. El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan cada región de la Tierra. Este, al igual que otros componentes naturales, puede ser alterado por diferentes factores naturales como la altitud, el relieve y el agua. Como puedes observar, en el siguiente esquema de climas, debido a la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie terrestre, las diferentes temperaturas ocasionan que los climas cambien del ecuador hacia los polos. Son más cálidos en las latitudes bajas cercanas al ecuador, templados en las latitudes medias y muy fríos entre los 80 y 90 grados de latitud, como puedes observar en el esquema. Recuerda, es la inclinación de la Tierra la que explica la diferencia con la que llegan los rayos del Sol a las distintas regiones del mundo, ya que el eje terrestre no es totalmente recto, sino que se encuentra inclinado. Debido a ello, como puedes observar, al llegar los rayos de sol, por ejemplo, en el trópico de Cáncer, se forma un ángulo de 90 grados centígrados. Y este tipo de inclinación y la forma en la que llegan los rayos solares es la que determina qué zonas tenemos. Tenemos una zona polar en la parte superior e inferior del planeta, una zona templada que se encuentra debajo de esta y unas zonas tropicales que están pegadas al ecuador. Y nuestro dato interesante nos menciona que la atmósfera permite la entrada de los rayos solares a la superficie terrestre. Esta regresa el calor hacia la atmósfera, calentando más las capas bajas que las altas, lo que provoca que las regiones cercanas a las capas bajas, aquellas localizadas a nivel del mar, presenten climas más cálidos que las regiones de mayor altitud, como las cimas de las altas montañas, donde el clima es frío. El relieve provoca que la temperatura disminuya, es decir, que haga más frío, o aumente, que haga más calor, según la altura de los relieves. Por ejemplo, en regiones elevadas como las mesetas o las montañas, las capas de aire están más frías que en las llanuras. Por eso, los climas y vegetación varían. El agua es uno más de los factores que regulan el clima y modifican la vegetación. Las grandes masas de agua, ya sean mares o lagos, pierden calor con mayor lentitud que las masas continentales, por lo que en las regiones cercanas al mar, los inviernos son menos fríos, mientras que los veranos son frescos, ya que la temperatura del agua del mar es menor que la de los continentes. Para que puedas observar esto, vamos a realizar la actividad de Exploremos. Encuentra la relación que existe entre el clima, el relieve y las regiones naturales. Para ello, realiza lo siguiente. Sobre un acetato o plástico transparente, calca el contorno y las regiones montañosas, en color café, del mapa de América del Sur en la página 31 de tu Atlas de Geografía del Mundo. Luego, deberás colocarlo encima del mapa de regiones naturales de América del Sur de la página 63 del Atlas de Geografía del Mundo. Ahora bien, localiza la cordillera de los Andes y anota en tu cuaderno la región natural que predomina en este tipo de relieve. Al realizar esta actividad, podrás percatarse que la región natural que predomina es la selva alta y alta montaña. Ahora, localiza los países cercanos al círculo ecuatorial y que son atravesados por la cordillera de los Andes, y notarás que son países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Después, responde, ¿qué región natural predomina en Colombia, Ecuador y Perú? Consulta el mapa de la página 75 de tu atlas y podrás observar que es la selva alta. Ahora, en parejas, consulten el mapa de climas de la página 189 del anexo y localicen las regiones del mundo que tienen climas polares, además de los polos. Y bien, notarás que son el polo ártico y el polo antártico. Recuerda que el polo ártico se encuentra en el norte y el polo antártico en el sur. Además de los polos, las regiones que tienen climas polares, por ejemplo, son el Himalaya, la cordillera de los Andes y las montañas de Alaska, es decir, partes
muy altas del mundo y donde, como ya vimos, hace más frío debido a las condiciones climáticas. Comenta con tu compañero qué plantas y animales viven en aquel tipo de clima y región natural. Y como recordarás, respecto a la flora del clima polar, la mayoría son bosques de abedules y sauces, musgos y algas, mientras que la fauna se compone de osos polares, ardillas, renos, zorros, liebres, patos, ballenas, focas, etc. Hablemos ahora del clima y las regiones naturales. Las regiones naturales son extensiones de territorio que comparten características semejantes como el clima, la fauna, la vegetación, la presencia de agua y a veces el relieve. Pueden abarcar parte de un país o de un continente. El clima es el elemento fundamental para la conformación de las regiones naturales, pues determina el tipo de vegetación y fauna que se desarrollará. Por ejemplo, las plantas que necesitan humedad y calor se desarrollan mejor en las regiones naturales con clima tropical porque llueve mucho, mientras que las especies aptas para sobrevivir con poca agua se encuentran en las regiones esteparias y desérticas donde el clima es más seco. Existen diferentes regiones naturales como la tundra, el desierto o la estepa, y cada una alberga una gran variedad de seres. En esta página puedes observar el Parque Nacional de los Glaciares en Argentina, que como puedes observar es un clima templado y en el cual precisamente hay diferentes glaciares. Ahora exploremos. En equipo y con el apoyo de tu maestro, observen las imágenes e identifiquen a qué región corresponde cada una. Localicen la región a la que pertenece cada fotografía en el mapa de la página 50 y delineen el contorno de acuerdo con el color asignado en el número de cada imagen. Seleccionen una imagen por equipo y describan su paisaje, tipo de vegetación, relieve y fauna. Intercambien ideas acerca de otros animales y plantas que por sus características viven en la región del paisaje seleccionado. Comenten con los otros equipos las relaciones que encontraron entre el clima, la vegetación y la fauna de esa región natural. Y bien, como podrás notar, la imagen 1 nos muestra precisamente un desierto. ¿Cómo lo sabemos? Porque recuerda que los desiertos generalmente suelen ser arenosos, el clima es muy caluroso, los animales que predominan suelen ser animales que no requieren un consumo excesivo de agua, como pueden ser los dromedarios y camellos, y bueno, registran también temperaturas de 40 en el día y 0 grados en la noche, además de que hay vegetación y lluvia escasas. En la imagen puedes ver precisamente un desierto del país Argelia. Respecto a la imagen que se encuentra en la parte de abajo, podrás observar que es una selva, ya que como podemos observar hay una vegetación variada. Hay un clima tropical lluvioso con temperaturas superiores a 27 grados en promedio y uno de los animales más representativos de la selva es precisamente el leopardo. En la imagen puedes ver un leopardo de Amur originario de Corea. En nuestra siguiente página observamos un paisaje de bosque y este es precisamente el bosque templado. Recuerda que lo llamamos bosque templado porque tiene veranos cortos y frescos con nevadas el resto del año. El subsuelo helado solo permite el crecimiento de plantas como musgos y líquenes durante el verano y uno de los animales tradicionales que hay en este tipo de bosques son precisamente los ciervos. En la imagen puedes ver este paisaje que es de Alemania. Finalmente, en la parte final de la página nos encontramos una tundra. Recuerda que en la tundra el clima es templado con lluvias abundantes y predominan los árboles de hojas caducas, es decir, que se caen. El paisaje que puedes observar es de Noruega y los animales que puedes ver ahí son alces. Y bien, ahora en el mapa de la página siguiente, recuerda que debemos localizar las áreas donde se encuentran los lugares que mencionamos previamente y vamos a comenzar, por ejemplo, con el desierto que como dijimos se localiza en Argelia.
y el desierto se nos solicita señalarlo con color rojo. Así que recuerda, Argelia se encuentra localizado en África y abarca esta región que te estoy señalando precisamente en color rojo. ¿Recuerdas otros lugares donde hay desierto? Así es, podría ser por ejemplo el norte de México. Ahora bien, vamos con la selva. En el caso de la selva se mencionó al país Corea y como recordarás, Corea se encuentra muy cerca de Japón en el continente asiático y te lo estoy señalando precisamente en color anaranjado. Ahora vamos con el bosque templado, el cual nos señaló Alemania. Y Alemania se encuentra en el continente europeo, en el lugar donde estamos señalando de color verde. Finalmente, la tundra la señalaremos en color azul y, bueno, pues recuerda que se habló acerca de Noruega. Ahora bien, una vez que has señalado las 4 regiones que se te solicitaron, vamos a continuar con la siguiente actividad. En la siguiente actividad se nos pide consultar las páginas 56 a 58 del Atlas de Geografía del Mundo y en parejas completar la siguiente tabla. En la primera columna se describen las características de algunas zonas climáticas. En la segunda columna, anotar el nombre de las regiones naturales que corresponden a esos climas. Y en la tercera, podemos dibujar o escribir el nombre de plantas y animales que habitan en esas regiones naturales. Recuerda leer entonces cómo son estas zonas climáticas y a partir de ello determinar qué regiones naturales existen en ese tipo de zonas climáticas. Después deberás colocar la flora y fauna que hay en cada una de ellas. En un momento realizamos esta actividad. Antes de ello, vamos a responder a las últimas preguntas de nuestra página 51 que se nos pide. ¿Qué región natural predomina en el lugar donde viven? Y bueno, pues esto va a depender totalmente del lugar en donde tú vives. Por ejemplo, en el Estado de México, la región natural que predomina es precisamente el bosque templado. ¿Cuáles son las características de los componentes naturales que la integran? Recuerda, ¿cómo es el clima, por ejemplo, del bosque templado? Hay regiones húmedas con lluvias abundantes durante todo el año. Además de que hay fauna como conejos, aves, abetos, abedules, etc. ¿De qué manera dichos componentes determinaron el tipo de región de cada lugar? Recuerda que hay una importante relación entre el tipo de clima, el relieve y el suelo. Y esto es lo que determina la flora y fauna de esa región. ¿Cuál es la importancia de conservar la diversidad de la vegetación y las faunas naturales de cada región? En esta cuestión es importante que consideres que cada una de las regiones tiene una diversidad de especies y que todas esas especies cumplen con una función determinada. Por ejemplo, recordemos que hay una población de insectos en la selva. Si no hubiera predadores que consumieran a los insectos, podríamos tener plagas e infestaciones que destruyan la flora natural. Por lo tanto, recuerda, todas las especies cumplen una función importante dentro de cada una de las regiones naturales. Ahora bien, entonces, vamos a completar nuestra tabla. Recuerda, del lado izquierdo tendremos las zonas climáticas: tropical, seca, templada, fría y polar. Deberás leer las características y a partir de ello determinar qué regiones naturales cumplen con ese tipo de características. Por ejemplo, en los climas tropicales, desde el Ecuador hacia los trópicos, las temperaturas son superiores a 27 grados centígrados, presentan lluvias todo el año o lluvias en verano. Y las regiones naturales que cumplen con esas condiciones son la selva, la sabana y el bosque tropical. Ahora tú deberás completar con la vegetación y fauna que se encuentra en ese tipo de regiones.
Por ejemplo, si habláramos de la selva, podríamos decir que hay jaguares, que hay puercoespines, monos, insectos. Los árboles suelen ser muy grandes y hay, por ejemplo, flores como la orquídea. Respecto a la sabana, la flora más común son los elefantes, las cebras, los leones, mientras que la flora se compone de diversos arbustos. Y en el bosque tropical tenemos una situación parecida a la de la selva, en la que hay una gran diversidad de animales. Entonces, recuerda, debes completar primeramente de qué regiones naturales podemos estar hablando y posteriormente cuál es la vegetación y fauna de esas regiones. Pon pausa al video, completa tu tabla con lo que sabes hasta ahora y vuelvo en un momento para que compares tus respuestas con las mías. Muy bien, ahora es tiempo de que comparemos tus respuestas. Recuerda que, como ya habíamos mencionado, en la selva, sabana y bosque tropical existe fauna como lo son los jaguares, los tigres, las guacamayas, los armadillos, los pericos, elefantes, cebras, etc. Mientras que la flora se compone de arbustos, orquídeas, plátano, árboles de caucho, bromelias, etc. Ahora bien, hablando de la zona climática seca, las regiones naturales que tienen este tipo de clima suelen ser los desiertos, las estepas y las praderas. La fauna se compone de pájaros, codornices, dromedarios, camellos, tortugas, lagartos, conejos, víboras, etc. Mientras que la flora se compone de ocotillos, agave, cactus, biznagas, palmeras, yucas, por ejemplo. En el caso de los climas templados, las regiones naturales que sobresalen son la región mediterránea, las estepas, las praderas y los bosques. La fauna suele componerse de cocodrilos, tucanes, guacamayas, murciélagos, monos, ranas, escarabajos, etc. Mientras que la flora suele componerse de caoba, lianas, orquídeas, musgos, etc. Vamos con los climas fríos. Los climas fríos solemos verlos en regiones naturales como la taiga, cuya fauna se compone de osos, ciervos, ardillas, insectos, marmotas y otros animales. La flora se compone de coníferas, abetos, pinos, matorrales, arbustos y hongos. El clima polar tiende a estar muy presente en la región natural de la tundra, cuya fauna se compone de osos polares, caribús, renos, ardillas, insectos, búhos, entre otros animales. Y la flora suelen ser sauces, abedules, hierbas, juncos, musgos, líquenes, etc. Recuerda que la flora y fauna precisamente tienen mucho que ver con el tipo de clima y la región natural en la que viven, ya que tienen ciertas características particulares que precisamente coinciden con las características de esos lugares. Y recuerda, toda esta información la usaremos en nuestro cuaderno de actividades de geografía. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.